Ok, muchas gracias Kelly por la presentación. Gracias también a Catherine y Pedro por sus comentarios, o por, digamos, estar presentes acá y luego haremos un diálogo. Y también quiero aprovechar para agradecer a César Cetraro, el decano, y Javier Sichar, que tuvo, digamos, la amabilidad de organizar esta reunión. Es un gusto estar nuevamente con mi alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, nunca me olvido de ello, y todavía sigo enseñando acá, así que es un, digamos, placer hacerlo. Y para este tema, ¿no? Que ya lo ha mencionado Kelly, un poco reflexionar sobre las ideas de los tres premios Nobel, ¿no? Principalmente Daron Acemoglu, perdón, y Robinson, pero también de Johnson, eh, que han recibido el premio Nobel, ¿no? Entonces es significativo para no solamente los economistas en general, las personas interesadas en el desarrollo de sus países, por qué han recibido ellos este premio Nobel, qué es lo que ha significado, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Así que ya tengo el PowerPoint compartido y voy a comenzar hablando de los tres, de Acemoglu, Robinson y Johnson, una primera pequeña semblanza. Luego, quienes han avalado el libro, principalmente me voy a concentrar en el libro de por qué fracasan los países, aunque también he leído los otros libros. Un poco, digamos, cómo han recuperado ellos la historia en la economía, las ideas centrales del libro, y me voy a concentrar también en las instituciones, el tema de la innovación tecnológica, que son los dos grandes, digamos, aportes que tienen ellos para el análisis económico, algunas experiencias históricas que analizan en el libro, y para terminar con los círculos viciosos y virtuosos y el modelo que ellos están proponiendo. Los autores, Acemoglu es una, digamos, persona que nació en Estambul, Turquía, ya está vivida hace algún tiempo en Estados Unidos, ¿no? En el año 67, estudió en la Universidad de York y el London School of Economics, que en realidad antes se llamaba así, pero ahora se ha ampliado a ciencias políticas, o sea que ha ampliado un poco sus horizontes. Actualmente es profesor del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, del año 93, y escribió el famoso libro, digamos, con James Robinson, que en ese momento era profesor de Harvard, ¿Por qué fracasan los países? También ha publicado otros libros, Power and Progress, Not the Narrow Corridor, ¿no? Que todavía no, que yo sepa, traducción al castellano, y, digamos, es miembro de varias academias de ciencias. En el caso de Robinson, él es ciudadano de Inglaterra, del Reino Unido, nació en el 60, estudió en el mismo London School of Economics, y obtuvo su maestría en la Universidad de Warwick y el doctorado en la Universidad de Yale. Ha sido profesor de varias universidades, Berkeley, sur de California, el MIT, Harvard, la Universidad de Melbourne, y actualmente es profesor en la Universidad de Chicago. Como dije, cuando publicó el libro con Acemoglu estaba en Harvard, digamos. Y es de los dos o de los tres, probablemente el que más ha viajado por diferentes países. Es casado con una colombiana, o sea que ha viajado bastante y ha investigado la realidad de esos países, ¿no? Tanto en África, América Latina, ¿no? y Asia. Entonces tiene una vasta experiencia y también ha publicado varios libros, ¿no? Y finalmente Simon Johnson, yo lo conozco él de hace algún tiempo
porque fue uno de los autores que analizó la crisis financiera del año 2008, sobre la cual yo escribí un libro que se llama La picadura del escorpión. Y ya lo tenía recontra fichado, digamos, y su libro para ese caso fue 13 Bunkers, The Wall Street Takeover and the Next Financial Crisis, Meltdown, perdón, con James Quack. Él es profesor de la Universidad del MIT también, ¿no? Y estudió en las universidades de Oxford, de Manchester y el propio MIT, donde se doctoró. Así que se quedó ahí. Ha sido durante varios años economista en jefe del Fondo Monetario Internacional y asesor del presidente Biden. Siempre me gusta mencionar dónde se han educado los autores, porque hay una relación muy directa, digamos, entre la calidad de la educación y la calidad de los productos que hacen estos autores, ¿no? Y no es casual que efectivamente hayan obtenido el premio Nobel porque tienen una muy buena formación en los mejores centros de estudios mundiales, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que aspirar nosotros. Si no tenemos nosotros educación de calidad, nunca vamos a llegar a esos niveles. Entonces, este es el libro principal que han sacado estos dos autores, Acemoglu y Robinson. Fue un bestseller en su momento, tiene varios millones de copias vendidas en Estados Unidos, los países desarrollados, pero sobre todo en los países en desarrollo, ¿no? Digamos, ha sido muy comentado desde ese momento. A mí lo que más me impactó del libro, y eso se puede ver, digamos, en los comentarios iniciales, es que tiene el aval de 6 premios Nobel de Economía. 6. O sea, yo no he visto eso nunca. O sea, yo he visto libros que han sido presentados, avalados, ¿no? Recomendados por un premio Nobel, de repente dos máximo, pero que 6 lo hagan era para mí una novedad, digamos. Creo que no es casual que luego les hayan dado el premio Nobel a ellos, porque ya tenían el aval de varios colegas, digamos, o sea, que han entrado a ese club, ¿no? Está Arrow, Solow, Baker, Spence, Akerlof, Diamond, totalmente conocidos, ¿no? Por todos, y por supuesto también otros más, pero he solamente mencionado el caso de Danny Rodrik, que es uno de los economistas más importantes actualmente de la Escuela de Gobierno de Harvard. Un aspecto importantísimo para mí de la obra de ellos es que ellos recuperan la historia como una fuente para la economía. Perdón, estoy con un poquito de carraspera. La economía, se, el objeto de la economía es cambiar la historia, hacer la vida mejor para los ciudadanos y ciudadanas de cualquier país y del mundo entero, es decir, transformar la realidad. Pero para eso tienes que analizar la realidad. O sea, analiza la realidad, ves cómo han sucedido los fenómenos económicos en el pasado, los entiendes y luego modificas la realidad. Entonces, es un reencuentro con la historia, cosa que de alguna manera había sido abandonado, digamos, sobre todo por la economía más convencional o la economía neoliberal. Por supuesto, nunca en la economía clásica la historia siempre estuvo cerca, digamos, de la historia, ¿no? Nunca se alejó de ella. Entonces, este libro estudia a 45 países, tanto desarrollados, en vía de desarrollo, los más atrasados, los que llaman casos exitosos, casos fracasados, ¿no? Y, digamos, es un trabajo muy sistemático de muchos años, ¿no? Por eso es un libro bastante grueso, es un ladrillo, en realidad, el libro, y tiene mucha información, es muy interesante, está muy bien escrito, y por lo tanto yo lo recomiendo a todos mis alumnos. Felizmente ya hay copias que están circulando, digamos, eh, gratis en internet, que ha sido editado por alguna de las universidades, y las universidades tienen ese privilegio de poder sacar al público obras, digamos, de interés, ¿no? Eh, yo lo asocié inmediatamente a la hora de leerlo con un trabajo también importantísimo, gigantesco, que hizo Angus Madison, ¿no? Que se llama La Economía Mundial para la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, el Club de los Países Ricos. Es The World Economy, es la mayor investigación que se ha hecho sobre historia económica en el largo plazo.
este es un libro importantísimo. Y lo estudia desde el año cero hasta el año 2000, o sea, un periodo de 2000 años, y he estudiado la mayoría de países, ¿no? Acá ustedes pueden ver cómo agrupan los países en países desarrollados, el grupo A, países en desarrollo, el grupo B, y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia desde el año cero, ¿no? Quizá no voy a hablar de las cifras porque no tengo mucho tiempo, pero sí esto puede ser resumido en un gráfico que lo he sacado del libro, un libro del Banco Mundial, ¿no? Innovation Policy, A Guide for Developing Countries, en donde se basa en este estudio de Madison, ¿no? Del año 2006, y donde, digamos, mide cómo ha evolucionado el PBI per cápita, que está a la izquierda, y la población mundial, que está a la derecha. Y ambas variables prácticamente no se movieron en 1600, 1700 años. Recién a partir del 1700 comienzan a moverse y a partir del 1800 se disparan hacia arriba, tanto en PBI, o sea, recién empieza el crecimiento de la humanidad con la revolución industrial, y también el crecimiento de la población mundial, que hasta ahora no para, digamos, ¿no? Las ideas del libro, entonces, las voy a resumir rápidamente, y ellos parten, así como en el caso de Angus Madison y su monumental obra de la Revolución Industrial, también ellos hablan del éxito de Occidente, comienza con la Revolución Industrial y la analizan a fondo, la analizan a través de varios capítulos, desde varios puntos de vista, ¿no? Y alguna idea que a mí se me grabó, digamos, es esta un poco que le ponen el título a uno de los capítulos, es tener una idea, crear una empresa, conseguir un préstamo, ¿no? Es decir, trabajar con la innovación, la organización y el financiamiento como variables que están vinculadas a el crecimiento, al desarrollo, al nacimiento, digamos, de la acumulación de riqueza y de poder. Eh, Mencionan algunas condiciones, digamos, que se dieron en Inglaterra para que se dé la revolución ahí, como el hecho de ser una isla, ¿no? Abierta al mundo, la Revolución Gloriosa de 1667, el sistema de patentes, ¿no? Y el Estatuto de los Monopolios, y, digamos, avances en el ámbito del crédito. Algunas condiciones previas, digamos, para la Revolución Industrial Inglesa fueron lo que se llamó la revolución agraria, los medios de comunicación, los canales, el mercado mundial, la abundante materia prima, mano de obra calificada, conocimientos científicos y disponibilidad de capitales. Y ellos mencionan, digamos, de que lo que debe producir una economía es permitir que las personas y las familias hagan tres cosas: ahorren, inviertan e innoven, digamos, ¿no? Los países que no logran dar eso a sus habitantes son los que no llegan a desarrollarse. La tesis central del libro es que, digamos, el desarrollo se basa en por lo menos 7 componentes importantes o variables, así podemos llamarlo, y dos principales, ¿no? Lo principal es las instituciones y la innovación tecnológica. Normalmente las críticas y los comentarios que han habido del libro enfatizan la institución o las instituciones. Dicen, esa es la clave del desarrollo, principalmente la propiedad privada, el mercado, etcétera. Pero si uno hace una lectura atenta, tan importante como las instituciones es la innovación, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a comenzar con las instituciones. Eh, y ellos asumen, digamos, de manera bastante clara, la concepción de Douglas North, otro premio Nobel de Economía, ¿no? Inició la economía institucional, y la institución la ve como unas reglas de juego, ¿no? Cómo funciona la economía a través de reglas cuyos los actores económicos, digamos, se avienen a cumplirlas, digamos. Incluso hay reglas formales y reglas informales. Y las informales también son tan importantes porque llevan a comportamientos de los diferentes actores, ¿no? Esto generan incentivos y desincentivos, y también habla de que hay un árbitro, digamos, ¿no? Muchas veces North usan mucho los ejemplos de los deportes, de los partidos de fútbol, que es necesario que haya reglas de juego para que todo funcione, pero también es necesario que haya un árbitro, ¿no? Y
y en ese rol ubica al Estado, digamos, con una capacidad de coerción, ¿no? Voy a comenzar, ustedes saben que Acemoglu y Robinson hablan de las instituciones extractivas, que son las que no funcionan, y las instituciones inclusivas, que son las que funcionan y las que han permitido el desarrollo de los países. Voy a comenzar primero con las extractivas, las que no funcionan, ¿no? Y menciona ahí al absolutismo, el poder absoluto, la concentración del poder, la oligarquía, digamos, ¿no? Donde se mezcla la economía con el poder político, la religión también, digamos, se interviene y afecta, digamos, la economía y la política, los gremios que impiden los cambios, ¿no? Digamos, represión a la investigación y a la creación, la existencia de monopolios, la especulación financiera, la falta de crédito, la falta de seguridad, y dan algunos ejemplos, digamos, de instituciones extractivas, y he mencionado la Revolución Cultural China, ¿no? Los monopolios, ¿no? Por ejemplo, ellos ponen, digamos, en cada una de estas instituciones las ilustran con ejemplos concretos, digamos, ¿no? Principio del siglo XVII, ¿no? En el Parlamento inglés ya existía el Parlamento, ya se había dado la Revolución Gloriosa, 700 monopolios, ¿no? Como en el caso de los ladrillos, el vidrio, el carbón, el hilo de oro, la mantequilla, la sal, la pimienta, todo era monopolio, digamos, ¿no? Antes de la Revolución Industrial, y el Parlamento en 1623 creó, digamos, una ley, el Estatuto de los Monopolios, que le prohibió al rey crear nuevos monopolios. Entonces, ahí es donde se mezcla la economía con la política, ¿no? La política entra dentro de la economía impidiendo una institución que estaba obstaculizando el desarrollo, digamos. Y claro, tenemos ejemplos de monopolios mucho más recientes. Esta es una caricatura que sale en el propio libro, está recogido de ahí, y ponen como ejemplo el monopolio de Rockefeller, digamos, ¿no? La Standard Oil fue el hombre más rico del mundo en su momento, en los 20, y a él y a otros monopolistas los llamaron, pues, la Robber Barons, los varones rateros, más o menos, ¿no? Y acá incluyo un comentario de Simon Johnson, el otro premio Nobel, del cual no había hablado hasta ahorita, pero él justamente en su libro ese que yo analicé para hacer el mío, él habla directamente de la oligarquía financiera norteamericana como responsable de la crisis financiera del 2008, ¿no? Y muestra cómo, digamos, había en el 2009 1.537 personas dedicadas a hacer lobby a favor de las instituciones financieras en Washington, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Solamente el Citibank, un solo banco, tenía 46 de estos lobistas, influenciaron no solamente al Congreso, sino también al Ejecutivo, y lograron, digamos, mediante ese lobby, que luego de la crisis del 2008 el gobierno de George Bush, hijo, les diera un paquete de 700 billones de dólares, 700.000 millones de dólares, eh, para el rescate, se le llamó el rescate, digamos, del sector financiero. Pero no solamente eso, sino el siguiente gobierno de Barack Obama, que había prometido incluso poner en regla, digamos, a las instituciones financieras, también dio otro paquete incluso mayor de 800 billones de dólares, 800.000 millones de dólares, al final un total de 1,5 trillones de dólares, ¿no? Y él reconoce que la oligarquía financiera en Estados Unidos está constituida por 6 bancos: el Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan y Wells Fargo, ¿no? Sí. Sus activos representan el 70% del PBI norteamericano. Y ahora pasamos a las instituciones inclusivas, ¿no? El mercado libre y competitivo, la propiedad privada, que eso es lo que levantan muchos autores de la obra de los dos, el sistema jurídico, el sistema educativo. Claro, uno diría, pero ¿es una institución el sistema educativo? Sí, en la definición amplia, digamos, ¿no? Y flexible de NORT, es una institución y debe funcionar. Libertad de trabajo, de emprendimiento, igualdad frente a la ley, relacionada con la igualdad de oportunidades. El Congreso, que en su momento, digamos, fue una obra, digamos, una institución revolucionaria porque le quitó poder, digamos,
al absolutismo real, ¿no es cierto?, a los reyes en Inglaterra y luego en Francia. Claro, no es pues la caricatura que tenemos ahora del Congreso nosotros, pero siempre ha cumplido un rol de representar los intereses del pueblo. El equilibrio de poderes es otra, digamos, faceta de la institucionalidad de los países. El hecho de que el Estado debe garantizar seguridad y orden. Meritocracia aparece muchas veces en el libro de Acemoglu y Robinson. Infraestructura básica y servicios básicos serían instituciones inclusivas, ¿no? Es una lista larga y diversa, pero es así. Aparecen en diferentes lugares del libro, ¿no? Acá vemos, digamos, cómo eran los primeros mercados en la Edad Media. Los mercados competitivos nacen en el siglo XI. Esto es un tema, por supuesto, muy en debate, ¿no?, a nivel internacional, pero yo llevo esa idea. Y acá tiene pues un mercado que es bastante parecido a los mercados informales que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Y ellos hablan en muchos momentos de los actores económicos inclusivos, ¿no? Y en primer lugar ponen a los emprendedores. En el idioma inglés no existe la palabra empresario o empresaria, ¿no? Sino existen entrepreneurs y businessman. No hay empresario, porque acá el empresario viene de empresa, pero en Estados Unidos la empresa no es enterprise, es firm o corporation, ¿no? Company, pero no es enterprise. Entonces, en realidad, entre esos dos actores, Acemoglu y Robinson dice los emprendedores son la clave. Y los emprendedores que realizan innovaciones. O sea, en realidad es un concepto eh, dual, ¿no? Emprendedor e innovador. Pueden haber emprendedores que crean empresas como Elon Musk, pero que sabe reunirse con innovadores, los incorpora a sus empresas y genera empresas de alta tecnología, digamos. Entonces hablan mucho de estos emprendedores desde la revolución industrial. Yo estudié también esto en mi tesis de posgrado que fue editada en un libro por la Universidad Nacional de Ingeniería, y yo era hincha de John Kay, digamos que para mí fue el que inició la revolución industrial inglesa con su lanzadera de Kay, así se le llamó, en 1733. Pero hay muchos otros, por supuesto, hay emprendedores también más modernos como Edison, Gates, Jobs, en fin, varios. Y también habla de diversas empresas, digamos, ¿no?, diferenciando, por supuesto, los emprendedores de los hombres de negocios, cosa que acá no se hace. Al decir empresarios, nosotros englobamos a todo el mundo y eso no es tan correcto, ¿no? Aquí están, digamos, los emprendedores y sus innovaciones. Ahí es la lanzadera famosa de Kay, el máquina de hilar de Hargreaves, la locomotora de Stephenson, en fin, y varios más, ¿no? Y por supuesto la máquina de vapor. En Inglaterra se dieron dos revoluciones, aparte de la agraria, digamos, que ya habíamos hablado. Una es la revolución de transporte. Ellos generaron canales de comunicación por la vía acuática, digamos, canales de agua, ¿no? Ríos artificiales, en donde transportaban muchísima materia prima, productos terminados, cosa que ningún otro país de Europa hizo tan pronto como en el siglo XVII. El siglo XVIII fue la revolución industrial. Y la otra revolución fue la revolución del crédito, o sea, hubo mucho capital disponible, ¿no? Ese es uno de los componentes importantes de las revoluciones industriales que se dieron no solamente en la Inglaterra, sino en las posteriores. Y el otro gran actor, digamos, del libro es la innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica tiene dos definiciones, las dos son de Joseph Schumpeter, el padre de la innovación. La innovación, la definición normal, le llamo yo, pero habría que ponerle un título, de repente no es el más adecuado, es que la innovación es el motor del desarrollo capitalista, de todas las economías en realidad, es el motor del crecimiento, ¿no? A través de los nuevos bienes de consumo, nuevos métodos de producción, de transporte, mercados, etcétera. Lo nuevo y lo diverso es el motor del crecimiento. Pero hay una definición más estricta del propio Schumpeter que habla de destrucción creadora. En inglés, creative destruction. Me gusta más porque pone lo creativo primero, digamos, ¿no es cierto? Y ¿qué pasa? Y esto lo sacó del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que él hablaba de que todo lo nuevo, digamos,
opaca o, digamos, cierra lo viejo, ¿no? Destruye lo viejo. Y eso es muy importante para entender lo que pasa en las sociedades modernas, porque hay oposición a la innovación, hay oposición a las nuevas Está bien, señor. instituciones. Disfruta entonces Yo, su viaje. hay alguien que está hablando por ahí. Este, ok, seguimos. Si me falta el tiempo, o sea, mejor dicho, no estoy tomando el tiempo, pero cuando falten 5 minutos me avisan para ir terminando. Eh, digamos que recojo algunas citas, ¿no? Como esta, que las economías se mueven, crecen y crean riqueza a través de la innovación tecnológica, ¿no? Eso hablan ellos recogiendo chumpeta. Lo nuevo sustituye lo viejo. Y los grupos poderosos suelen oponer resistencia al poder económico y los motores de la prosperidad. Ahí un poco como que desde la política se oponen a lo nuevo, ¿no? Y frenan el crecimiento y el desarrollo de los países. Y ellos hablan de dos círculos. Hay un círculo vicioso, en donde están estas instituciones extractivas que hemos mencionado, que impiden la innovación, hay poca generación de excedente y lo poco, digamos, que se genera, se lo apropia la élite gobernante, ¿no? Extraen la riqueza. De ahí viene esta idea de instituciones extractivas, ¿no? Algunos, una primera lectura del libro, creo que no muy profunda, hablaban de las instituciones extractivas son las que extraen materias primas, nada que ver, acá es extraer el excedente y apropiarlo por una minoría de la sociedad. Mientras que el círculo virtuoso es estas instituciones inclusivas generan o propician innovaciones que generan altos rendimientos de alto excedente que vuelve a los propios creadores de la riqueza, ¿no? Obviamente la élite gobernante permite que ese círculo se vaya, digamos, multiplicando y creciendo, ¿no? Algunas experiencias históricas que presenta el libro son bien interesantes. En este caso, el auge y la caída de China, ¿no? Hablan de la dinastía Song, que entre los años 960 y 1279 convirtió a China en el líder mundial, ¿no? Con innovaciones como el reloj, la brújula, la pólvora, el papel moneda, la porcelana, altos hornos, etcétera, incluso hasta la rueca, digamos, ¿no? Y en esa época el Estado chino tenía una rigurosa meritocracia, eso es lo que ellos dicen. Y esto es algo muy importante porque hoy día también el Estado chino conserva una meritocracia muy alta. Según algunos analistas occidentales, el Partido Comunista Chino es la institución más meritocrática del mundo. Es un tema en debate, por supuesto, pero la meritocracia ha estado presente en China desde hace mucho tiempo y está presente en muchos capítulos del libro. En el siglo XIV el nivel de vida de China era tan alto como el de Europa. Sin embargo, luego vinieron las dinastías Ming y Qing, que justamente concentraron el poder, destruyeron las instituciones inclusivas y crearon las instituciones extractivas, digamos. Inclusive en el año 1433 se prohíbe el comercio exterior y en el 1436 se prohíbe la construcción de barcos. Es una cosa de locos. Y los barcos que construían ellos eran estos, ¿no? Este, este barco también aparece en el libro de Asimov y Robinson. Es un barco muy grande que comparado pues acá al costadito abajo está el barco que usó Cristóbal Colón para descubrir América. Parece pues una chalana, digamos, de pescadores, ¿no es cierto? Y efectivamente los chinos se dice que vinieron por acá mucho antes que los españoles, pero claro, no era su afán conquistar territorios y vinieron, descubrieron y no pasó nada. Seguramente se lo contaron a sus jefes y no pasó nada. Acá sí venían con un afán de conquista, pero se nota una superioridad tecnológica clara. Y aquí se ve, digamos, este es un gráfico también hecho a partir del trabajo de Madison, como la India y la China eran las potencias, digamos, hasta el año 1600, 1700, y luego son superados por la Europa y luego Estados Unidos, y ahora recién, en los años más recientes, China comienza a recuperar ese sitial que tuvo anteriormente y China, bueno, sigue esos pasos, ¿no? En el caso de Venecia también es bien interesante porque fue la ciudad más rica de Europa en el siglo XI hasta el XIV, ¿no? Fue el centro mundial del comercio y de las finanzas
crearon instituciones como la Comenda, que es una sociedad anónima para hacer negocios digamos, con comercio mundial lejano, ¿no? Con alto riesgo, pero generó, digamos, una institución que permitía manejar ese riesgo. Y eso fue posible porque el Consejo de la ciudad de Venecia permitió el ingreso del pueblo al Gran Consejo, ¿no? O sea, mejor dicho, la élite permitió, digamos, democratizar un poco el poder y las decisiones. Y junto con Venecia también brilló y se desarrolló Florencia, ¿no? Conocida por los Medici y por supuesto por Leonardo da Vinci. Fue ya, digamos, entrado el siglo, al principio del siglo XIV, que los nobles tomaron el control del consejo y frenaron todas las reformas, ¿no? O sea que ahí comenzó a declinar. Son casos en donde las instituciones inclusivas explican el auge y las instituciones extractivas explican la caída, ¿no? Este es Venecia, en el siglo XIV, obviamente estaba ubicada pues, en un lugar clave en el medio entre Europa y Oriente, ¿no? El modelo de desarrollo, y ya voy para, terminando, de Acemoglu y Robinson, se puede, digamos, resumir más o menos como sigue. Ya no es solamente ese círculo virtuoso que mencioné anteriormente, sino parte de las instituciones inclusivas. Ya he mencionado una lista, no todas tienen que estar presentes, pero una buena mayoría. Para mí, la institución más importante es la educación. Eso se ve también a lo largo del libro. Si no hay una educación de calidad, no va a haber nunca innovaciones y nunca va a haber crecimiento. Eso lo tengo clarísimo yo hace tiempo y se reafirma en ese libro y se reafirma cuando la Academia Sueca le da el premio Nobel a ello. La educación es fundamental, es una de las instituciones inclusive principales. Generan innovaciones, esto genera mayor excedente y a través de las finanzas es otra institución muy importante, un sector financiero competitivo, de competencia, no de monopolio, no de oligopolio, que puede canalizar recursos hacia los emprendedores, ¿no? E innovadores, hacia la investigación, ¿no? Hacia las universidades, y el poder político facilita todo ello, ¿no? El poder político obviamente se agarra un pedacito del excedente, no es que no va a vivir pobre, digamos, pero no se apropia de todo el excedente, ¿no es cierto? Agarra un pedazo, pero cumple una función de facilitar todo este movimiento, ¿no? Todo este círculo virtuoso. Y todo esto produce riqueza y desarrollo. Eh, Simon Johnson tiene, digamos, su propia, digamos, propuesta también, qué decir en esto. Él ha sacado un libro con Jonathan Gruber, me parece. El apellido es Gruber, sí. Eh, que se llama Jump Start in America, y él habla ahí de que la clave para el desarrollo de Estados Unidos es la inversión en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología en sus universidades, ¿no es cierto? Y explica también cómo algunas zonas de Estados Unidos sí se han desarrollado mucho más que otras, justamente por esa inversión que realiza el gobierno. Y contrasta o en todo caso critica la idea de la ideología dominante que dice que la innovación se realiza solamente por el sector privado y que la investigación también solo el sector privado la puede hacer. Eso es una falsedad que ellos, digamos, en este libro lo dan cuenta, ¿no? Y ya para ir terminando, ahora sí, creo que esta es la última. Esto tenemos el grupo de países con instituciones inclusivas, virtuosas, ¿no? Y un grupo de países con instituciones extractivas, viciosas, digamos. Desde Inglaterra, ¿no? En sus primeros momentos, Francia, Alemania, los países desarrollados, más recientemente Corea, Taiwán, China, y los países, digamos, con instituciones extractivas, China, la Rusia zarista, el Imperio Austrohúngaro, México en los 60, ellos hablan de América Latina, esto no lo he inventado yo, esto lo han puesto ellos, digamos, Corea del Norte y África. Hay dos artículos recientes que hablan bastante de cómo piensa la economía convencional, digamos, ¿no? Uno de Iván Alonso, que se publicaba ahora en octubre, hablando de los premios Nobel, y dice, las instituciones son la clave del desarrollo y las principales instituciones son derecho de propiedad y la libertad.
Y hemos visto que es verdad, ellos hablan de eso, pero no es lo principal de su tesis. Primero, que existen más instituciones, y segundo, que tan importante como esas instituciones es la innovación, la destrucción creadora de Schumpeter. Si no tienes innovación, no va a haber crecimiento. Y Betancourt, que es miembro del Instituto Cato, que es un think tank, digamos, neoliberal, habla de que ya ni siquiera son las instituciones importantes, sino la ideología. Si la gente abraza las ideas de la libertad, el país se va a desarrollar. ¿No es cierto? Acá en el Perú, digamos, esto se reduce a decir, la clave para el desarrollo es atraer la inversión extranjera. Si vienen inversiones extranjeras al sector minero, nos vamos a ir arriba y vamos a desarrollarnos, ¿no? A ver. Termino ahora sí, última. ¿Cuáles son las propuestas centrales de Acemoglu, Robinson y Johnson? Vamos a sumar. Primero, los actores clave son diferentes. Son los innovadores, los emprendedores, los científicos del Estado, las universidades. La innovación tecnológica es la variable o el componente económico más importante. Los mercados en competencia, perfecto, cerca de ella. Proceso de abajo hacia arriba, educación de calidad, mencionado la principal institución, incentivos y un Estado promotor. Mientras que la propuesta neoliberal tiene otros actores, que son los hombres de negocio, los banqueros, los inversionistas, ¿no? Principalmente extranjeros. La inversión privada es el gran motor del crecimiento y el flujo, digamos, de las ideas viene de arriba hacia abajo, el famoso trickle down o el chorreo. El poder del capital se debe mantener, los monopolios son bienvenidos, se concentra el ingreso arriba y el Estado debe ser débil. Obviamente no pueden ser más contrastantes las dos propuestas y obviamente es la propuesta de Acemoglu y Robinson la que necesita nuestro país. Y ahí me quedo. Muchas gracias.